Están los Emmys con nosotros. Los vamos a recibir y le vamos a decir a Emmy Porte ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo va? Hola, Emmy. Hola, Emmy. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Tu cumpleaños es hoy? Hoy. Felicidades Ay, entonces. El de Gracias y feliz ayer. cumple. Claro, el mío para él también. Después nos Felicidades. pasás la dirección, todo y vamos. Claro. Para el festejo es mañana. Hay unos sanguchitos de miga afuera esperando que trajo Emi para Qué compartir con bueno. todos. Lindo estar ahí. No nos van a contentar con Acá eso. dudamos, cuando dicen eso dudamos, es mentira, ¿no? Porque nos han engañado tantas No veces. llegan, les decimos la verdad, llegan A la no llegan. no Acá llegan no llegan. acá, no llegan. Pero bueno, gracias por la intención. Chicos, vamos a meternos en el primer tema de hoy, un tema interesante para tratar y como siempre decimos, para entender. Que ustedes nos expliquen fácil y nosotros aprendamos, ¿no? En la tele. La Corte Suprema justamente confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que nosotros queremos entender, que implica que la Corte Suprema sea la última instancia y que ya no haya vuelta atrás, ¿no? Explicado fácil por los semis, como a nosotros nos gusta. Ahí la vemos a Cristina, que bueno, en estos días ha estado saliendo a su balcón en varias oportunidades, por supuesto, saludando a sus militantes, curiosos también que se acercan a su casa, a su departamento allí en Constitución. Y bueno, veremos si es o no el domicilio que fije para vivir la condena, digamos, los 6 años, si no es que es un poco antes, pero al menos los 6 años que tiene ella de prisión. Pero para entenderlo fácil, ¿qué significa? ¿Qué casos pueden ir a la Corte Suprema? Y ahí es cuando se dice, no va más, hasta acá llegamos. Esto es así. Así es. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país, ¿sí? Tiene la finalidad de ser el intérprete último de todo lo que es la legislación federal y todo lo que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que en la Constitución. Es decir, que en materia de derecho es la última instancia de revisión de todo el país. Ahora, no todo llega a la Corte, ¿sí? No todo debe llegar a la Corte porque al ser el máximo tribunal de alzada del país, tiene que, la ley, sí, hay leyes especiales a nivel federal que le otorgan una competencia circunscripta a ciertos temas de gravedad federal, ¿sí? Donde existe una cuestión federal, conflictos entre provincias, conflictos de extranjería, violaciones a tratados internacionales, a leyes federales. Está todo delimitado en la ley qué puede llegar ahí, ¿sí? De hecho, es muy común en instancias, que también le pasó a Cristina Fernández, plantear un recurso extraordinario federal, que enseguida lo podemos explicar un poquito, o compararlo como es acá en Mendoza, plantear un recurso y que la Corte te lo rechace. Tiene todas las facultades, si entiende que no hay agravio federal, rechazar el recurso y uno puede, que es lo que utilizó Cristina, llegar por recurso de queja, que es cuando te rechazan la vida del recurso extraordinario federal, llegar por queja a la Corte y ahí ya se cierra toda la instancia nacional. ¿Está bien cuando decimos que la Corte es la última que tiene, o sea, es la última palabra? Sí, Es la última palabra. sí. Lo que dice Emiliano, y para pasar en limpio, es ¿cualquiera puede llegar a la Corte? Sí, no hace falta que sea una figura política de relevancia. Ningún o famoso. Ningún famoso. Cualquier ciudadano puede llegar a la Corte siempre y cuando se cumplan los requisitos de justamente el agravio federal y estos requisitos que dice, bueno, en estos y estos casos se puede recurrir a la Corte. Vos podés estar o creer que estás inserto en alguno de esos requisitos y aún así que la Corte te diga no procede el recurso, no se le va a dar tratamiento, te lo rechazan formalmente al recurso. Pero cualquier ciudadano puede ir a la Corte, pero vuelvo a lo mismo, no porque no esté de acuerdo con lo que me dijo el juez de primera o segunda instancia. Ahí no estoy de acuerdo con la decisión, bueno, a ver si otro juez, busquemos otro juez para que me dé una opinión que a mí me guste. No es esta la idea de ir a la Corte Suprema. Claro, la doble instancia que puede existir en cualquier fuero, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que sería derecho civil, el juez de primera instancia resuelve y a mí, si no me gusta el resultado de la sentencia, puedo apelar, voy a tener que expresar los agravios que considere y puedo apelar. La Corte Suprema no es para eso, no es porque si no me gusta lo que dijo el juez o la Cámara de Casación en este caso, voy a que me lo revise un tercero, no. Puedo ir cuando se me violó un derecho constitucional o cuando entiendo que hay una cuestión federal de fondo que necesito que lo resuelva
el intérprete último. Siempre en las carreras de Derecho se enseña y se dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el guardián de la Constitución Nacional. ¿Y puede haber una modificación en base a eso? ¿En base a lo que ya se presenta? ¿Puede haber alguna modificación? Porque claro, uno no entiende por ahí tanto las instancias. Claro. Y justamente lo que estás explicando vos, ¿no es que va a modificarse puntualmente algo respecto a su condena? ¿O sí? Se busca ¿O se eso. puede llegar a...? Justamente en el recurso se busca que se desdiga lo que se dijeron en las instancias inferiores. Es decir, el resultado condene a Pepito Honguito a hacer tal cosa. Yo estoy buscando con estos recursos que esa condena quede sin efecto. ¿Qué pasa? Tanto la Corte o los juzgados de instancia superior, por ejemplo, puede ser la Cámara o la Corte, tienen la facultad de confirmar la condena, decir, no, la verdad que los juzgados inferiores actuaron bien, la condena queda como está, queda firme. Decir, no, está todo mal hecho, hágase el juicio de vuelta y bueno, si llegan al mismo resultado puede ser, pero bueno, hay un error en el procedimiento, se tiene que hacer el juicio de vuelta. O decir no, juzgar y dictar la pena el superior y decir, la pena la voy a poner yo, la puedo eliminar, la puedo modificar. Esas son las opciones que se tienen. ¿Hay antecedentes de figuras tan importantes como una expresidenta de que haya ocurrido eso? Digamos, No. en esa instancia de que se revoque, se vuelva un poquito a marcha atrás, o sin hacer futurología, ¿ustedes qué piensan? Hay expresidentes, bueno, Carlos Menem murió con una causa en la Corte que la Corte nunca resolvió. Nunca resolvió. Pero tenía doble condena como tenía Cristina, confirmada en casación, pero él había interpuesto un recurso, no sé si el extraordinario federal o se lo rechazaron y fue por queja, pero él tenía un expediente pendiente en la Corte que la Corte nunca resolvió, si no podría haber pasado lo mismo que pasó con Cristina ahora. Okay. Sí. Esto es siempre, Majo, y está bueno aclararlo, del sistema nacional, que es lo que vos empezaste preguntando, que es la última instancia. Sí, la última palabra en la República Argentina la va a tener la Corte Suprema. Claro, a nivel nacional. A nivel nacional. Ahora, nuestro país forma parte de un sistema interamericano de protección de derechos humanos y de un sistema universal, que esos son tratados que suscriben los países, como por ejemplo la Convención Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que ¿qué vienen a hacer eso? Ser parte de ese sistema implica aceptar ciertas reglas de juego que los países se comprometen a respetar ciertos derechos básicos. En ese marco, en ese sistema, existen distintos organismos. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instancias que si querés podemos explicar, pero que no son una cuarta instancia de revisión. No es que, la Corte Argentina dijo esto, me voy al sistema interamericano. No. Porque ahí uno, si es finito el filtro para llegar a la Corte Suprema, imagínense para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que haber una violación de un derecho humano, ¿sí? De los establecidos en la Convención Americana. Entonces, un filtro aún mayor por el que hay que pasar. Sí, igualmente, entiendo, según su abogado, no descartan la posibilidad, de hecho, de hacer algún reclamo aquí, como... ya lo han presentado, lo presentaron de hecho. como una Ya lo medida por- cautelar en la Comisión Interamericana. Por eso ya lo presentaron. Entonces, habría una revisión a ¿Entienden? futuro. Ellos entienden Sí, no. violado la A ver. garantía del juez imparcial, ¿sí? Que es un derecho humano. Todos tenemos derecho a ser juzgados por un juez imparcial, ¿sí? Que verdaderamente no tenga una tendencia a favor o en contra nuestros. Sí. La garantía del debido proceso, que tiene relación también con el ejercicio del derecho de defensa. Esos son los derechos humanos que ellos entienden violados en su presentación. Claro. Ese planteo, ahí explicás lo de la medida cautelar, que es buenísimo. Ese planteo que han hecho los abogados de Cristina, lo llevan a la comisión evalúa, ¿sí? Si tiene similitud que se puede haber violado un derecho humano, pero lo importante es que el sistema interamericano no va a confirmar la condena, no tiene ¿Y qué esa va a función. hacer? Tiene la función de decir, che, el Estado argentino ha violado un derecho humano en este proceso. Ahí ¿sí? está. Todas las instancias internas del Estado argentino violaron el derecho humano, Sí. por ejemplo, en el caso que así lo considere, al debido proceso, al juez imparcial. Sí. Entonces, obliga al Estado argentino no a que deje inocente a Cristina, ni va a decir que Cristina es inocente porque la sentencia dice que es culpable. No. Obliga al Estado argentino a que respete el derecho humano y mandará en su caso, sí, a que adopte las medidas correspondientes para garantizarlo. Pero no se mete en el fondo fondo a de la cuestión si Cristina defraudó o no defraudó al Estado. No entra en ese análisis de fondo el Pero sistema entonces, de nuevo, interamericano. ¿qué vendría a ser para entender?
¿Cómo Agarra- garantiza los derechos Claro. de Cristina? Agarra el ¿Qué proceso hace? y dice, ¿hay violación de derecho humano? Sí, se violó el debido proceso. Ok, Estado argentino, este juicio lo tenés que hacer de vuelta. Claro. Ah. Tomá las medidas del caso porque aplica penas la Corte Interamericana. Ah, bueno, pero podría modificar, o sea, podría haber una vuelta de hoja importante. Sí, no pero es que, no políticamente. En lo que es importante... porque ella empieza a cumplir su condena y en el Esto es vamos y en el mientras tanto, Claro, ¿qué esto es pasa? importante aclararlo. El sistema interamericano a grandes rasgos está formado por dos grandes instituciones, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como dice Emiliano, no es fácil llegar a la Corte, no es como, bueno, listo, yo ya superé todas las instancias Ahora voy nacionales, allá. ahora voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque yo quiero que esta... No es tan fácil No llegar. es tan fácil. Primero entra a la Comisión. La Comisión Interamericana evalúa el caso. Ella puede, a través de algún informe, decir, bueno, dar alguna recomendación al Estado. Hay distintos informes, pero bueno. sí. O si no, decir, che, este caso es de gravedad institucional, que la Corte Interamericana lo trate. Entonces le dice a la Comisión, che, mira, Corte, me ha llegado este caso, esta denuncia, trátala vos. Y ahí la Corte le da el trámite. Estos son cosas que duran años. Eso te iba a decir, no Y es lo rápido. No es Muchísimo rápido. Y lo dura. importante, 20 años puede durar. que... Dura 20 años y la pena es de 6, digamos, no... Claro. O sea, esto debería es- resolverse antes, ¿sabes? Para que algo suceda o no. Sí, pero lamentablemente es mucho del trámite que hay que hacer y la comisión en admitir o no si hay una cuestión que viole los derechos humanos del sistema interamericano demora tiempo y la Corte en resolver mucho más. ¿Y cuál es el Claro. tema y cuál es la importancia? Que a diferencia de toda la que es la jurisdicción interna nacional, el trámite ante la Corte Interamericana no tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Cristina va a estar cumpliendo la condena mientras el trámite se desarrolle, si es que se desarrolla. Pero no es que, bueno, está bien, como se está tramitando en la Corte Interamericana, No tiene, Cristina claro. todavía No tiene valor la- esta pena, esta condena. Sí, Pasando sí lo en tiene. claro, Pero digo, es más una cuestión, entonces entiendo por tiempos judiciales, me dirán ustedes, es más una cuestión moral, es más, digo, para ella en este caso, ¿no? Es una no cuestión porque de que... va a buscar una reparación, ¿sí? Porque en el caso de que la Corte entienda que el Estado argentino violó garantías o derechos humanos, las reparaciones no solo son económicamente bastante grandes, ¿sí? Económicas, Sí, morales. sino que además, busca que evitar que se produzca, ¿sí? Busca hacer cesar lo que está pasando en el caso de que pase la resolución de la Corte llegue antes del cumplimiento efectivo de la pena, y si no, evitar que se vuelva a producir y demás. O sea, hay una reparación Sí, de sí, esto. claro, no es menor. Pero para nada. para que quede graficarlo claro, la Corte Suprema es la última palabra y de Sí. eso no hay discusión. En el caso de que se vaya al sistema interamericano, es Cristina litigando contra el Estado argentino, diciéndole a la Corte Interamericana, el Estado violó este derecho humano, este y este. La Corte va a hacer todo un estudio, un análisis, y en ese caso podrá condenar al Estado argentino por violación de los derechos humanos que quiera y obligarlo a que esto no se repita, a reparar el daño que le causó a una persona de haber sido condenada sin de merecerlo, pero no se pone en el análisis de fondo de si qué prueba aportó, si está este contrato, si Lázaro Báez no entra en ese análisis la Claro, Corte Interamericana. claro. Yo ayer los aprovecho a ustedes, porque ver. me imagino que esto le pasó a todos. Yo ayer presencié una discusión, ¿viste? De esas de bares, Sí, que en esto de que, claro, están quienes están conformes con el fallo y quienes dicen la justicia no funciona, esto es una persecución política. No, están las dos caras, ¿no? La Argentina que tenemos, esto es así, lo Siempre. sintetizo. Lo sintetizo. Entonces, en un bar, dos se pusieron a pelear. Bueno, yo escuchaba. Y uno le dijo al otro, no, es que vos no entendés. Esto ya fue y vino 1000 veces. Esto ya tuvo 1000 revisiones. Esto es así porque es así. Es lo que vos no querés entender, digamos. Si se llega a la Corte Suprema, es porque ya está. Y vos no entendés que esto fue y vino 1000 veces. Textuales palabras. Yo poco que escuchaba, yo tomaba el café disimulada y Con los escuchaba la ojitos conversación. mirando. porque Y pero esto me empezaba interesa. a arrimar la No, silla porque para... esto es lo que pasa en la mesa familiar. Digo, Sí, obvio. yo creo que no hay que discutir por política, hay que debatir, no discutir, hay que debatir y siempre con respeto y en buenos términos, pero lamentablemente uno sabe que eso no siempre sucede. Pero me llamó la atención esto, uno diciéndole al otro, no, es que vos no entendés, no hay marcha atrás porque ya hubo idas y venidas. Ustedes tienen que contemplar ese proceso. Uno le explicaba al otro, ¿no? Al que estaba muy descontento con la justicia y que con esto no podía ser y que Cristina era inocente y demás. Ustedes, que son los que saben, que son los abogados, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Esto fue y vino 1000 veces? ¿Por eso esta condena está firme hoy por la Corte Suprema?
Y se ha atravesado un proceso judicial, eso no hay dudas. ¿sí? O sea, la otra vez hablamos de cómo es la investigación penal, esto es a nivel federal igual, no es lo mismo que en la provincia de Mendoza, pero se ha llevado a cabo un proceso, de eso no hay lugar a dudas. ¿sí? Tuvo su etapa de investigación, acusación, se elevó a juicio, resolvió un juez. No, por entender que no era lo que correspondía, pudo recurrirse esa sentencia, se fue a una cámara de casación, la ha confirmado y se interpuso recurso extraordinario y se llegó a la Corte Suprema. Se ha seguido un proceso. Ahora, las partes intervinientes en el proceso, ¿sí?, entenderán si existe alguna violación al debido proceso, algún derecho constitucional y demás. Porque plantear recursos porque sí es algo que tampoco la ley festeja y que trae una consecuencia económica, más allá del dispendio procesal y demás. Entonces, para más o menos lo que le responderíamos a esa persona, y sí, a ver, acá se ha dicho formalmente todo, por eso se llegó a una sentencia de una confirmación de la Corte Suprema. Ahora, que eso está bien es algo que determinará las partes que así lo requieran y en su defecto, como decíamos recién, la Corte Interamericana en el caso de que la Comisión lo admita. Es una... Sí. ¿Y qué casos frecuentes son los que llegan a la Corte Suprema? Y de todo. A ver, Ahora la Corte... tenemos un ejemplo, Repito porque por no sé ejemplo. si salió al aire qué casos llegan a la Corte Suprema. No tenés ¿Cuáles mic. son los casos más comunes? Ah, no tenés Claro. mic. Eso, ¿qué casos Y llegan? tenemos un caso, por tenemos? ejemplo, La Pampa contra Mendoza por Eso, el... claro. Por lo del Ay, el río- río, el que está en el sur. Ay, re ignorante, perdona a mi profesora de geografía. El Pero- conflicto del Atuel. El del Atuel, por Eh. ejemplo. Cuestiones entre provincias, cuestiones entre la provincia y un ciudadano, cuestiones entre un ciudadano con el país o con otro país extranjero, o sea... Los conflictos de coparticipación federal, Claro. cuando una provincia Muy bien. demanda a la nación porque retuvo más impuestos que los que correspondían. Eso es lo que la ley le da la competencia a la Corte, no para cualquier juicio común. Claro. No es que si nosotros tenemos ahora un accidente de tránsito, por ejemplo, y me condenaron a mí a pagar tantos millones de pesos, ay, no, bueno, Claro. voy a ir hasta A la corte. hasta la corte porque no quiero pagar. Claro, sí. Salvo que, Son bueno, en el realmente- proceso me hayan violado derechos Derechos. humanos y procesales y todo. Muy bien. Emis, gracias. Por favor, siempre Los un queremos placer. mucho. Si viene el stream más tarde, ¿no? Más Por tarde. A las supuesto, con 12. el tema de derechos de los animales, algo muy pero muy importante que vamos a tratar en el streaming Oh, qué lindo. con todas las aristas, así que no te lo pierdas, a partir de las 12 estamos allí. Temazo, Así es. temazo. A no perderse el stream. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Muy bien. Gracias.